Primero tenemos al doctor don Manuel Zapata, doctor en medicina, lleva un máster en astromedicina, me parece que se dice, y tenemos con el título, la conferencia se titula Configuraciones arquetípicas, su uso en terapia y en constelaciones. Él también es didacta de la Asociación Española, ¿vale?, de Constelaciones Familiares. Entonces, cuando quieras, Manuel. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la asociación y sobre todo a la organización de este congreso por darme la oportunidad aquí de presentar un poco mi nueva forma de trabajar. No es que yo trabaje siempre así, pero es algo que cada vez estoy introduciendo más en mi trabajo de constelaciones, que es lo que yo llamo configuraciones arquetípicas. Y he elegido, acaso he hecho el nombre de configuraciones, porque siempre veo gente que no conoce las constelaciones, los sentimientos que reciben o la impresión que le da este nombre. Se cree que tiene que ver algo con astros y con estrellas y no tienen ni idea de qué se trata en realidad. Cuando la traducción correcta de Aufstellen en alemán sería configuraciones, configurar sistemas familiares. Bien, ¿qué es lo que yo pretendo hoy? Pues simplemente presentaros la teoría arquetípica, que naturalmente que no es mía, viene de muy atrás, el concepto actual de lo que son los arquetipos humanos, y es cierto, parece ser que has elegido, María del Mar, acaso hecho, el poema este, somos una casa de huéspedes para un montón de personas que todos los días se nos manifiestan, todos los días vienen, se van, nos saludan, se enfadan con nosotros. Es exactamente eso, precisamente de lo que yo quiero hablar hoy. Para empezar a definir este concepto de arquetipos, tenemos que empezar con el siglo XIX, cuando Freud abrió la caja de Pandora, hablando de los diferentes niveles de la psique humana. Freud habló de que la mente humana, la psique humana, estaba dividida en un nivel superior, que sería el superyo, que es nuestra conciencia y nuestro instrumento de control. Después, por debajo de esto, hay una capa que es el yo, y el yo se divide en yo consciente, o sea, lo que yo sé de mí mismo, y yo inconsciente, que es la parte inconsciente, que es la que me está causando problemas, y por debajo de esa capa había un inconsciente. Freud no llegó a mucho más en esta definición. Más tarde, Jung matizó, desarrolló y amplió este concepto de Freud, dividiendo la mente humana primero en múltiples personas internas a diferentes niveles. Él empezó a hablar de que dentro de la psique humana hay múltiples personas internas, como veremos un poquito más adelante, y él habló entonces de que estas personas estaban algunas en un nivel consciente, otras estaban en un consciente reprimido, o sea, son conscientes pero están reprimidas, están olvidadas o están abandonadas o rechazadas. Luego hablaba de un inconsciente individual y luego, por último, de un inconsciente colectivo, y a este inconsciente colectivo le llamó él los arquetipos, como la base o la esencia, la base de la psique del ser humano. Bien, citando a Jung, lo leo, él habló en 1937, escribió: una cierta capa superficial del inconsciente es personal, y la podemos definir como el inconsciente individual. Este descansa sobre una capa más profunda que no procede de experiencias personales adquiridas y que podemos definir como el inconsciente colectivo. He elegido el concepto colectivo porque no es individual. Esto quiere decir que sus contenidos y comportamientos, al contrario de la psique personal, son cum grano salis, el que sabe latín sabe, como un grano de sal igual a otro grano de sal, los mismos. Dicho con otras palabras, estos son idénticos para los seres humanos, lo que conforma una base colectiva de la esencia del alma humana, idéntica para todos y de naturaleza transpersonal. Esto tiene una trascendencia que en ese momento yo no sé si Jung ya era consciente de la trascendencia de lo que estaba diciendo. En otro citado hablaba, el inconsciente colectivo es la parte de la psique
que se diferencia del inconsciente personal en que no existe como consecuencia de experiencias personales y por consiguiente no es algo que hayamos adquirido en el curso de la vida, sino que ya hemos nacido con él. Mientras que los contenidos del inconsciente personal han sido antes conscientes y en un momento dado han sido reprimidos o olvidados, los del inconsciente colectivo no han sido nunca antes conscientes y no suponen una adquisición personal, sino que proceden de lo heredado desde el comienzo de la humanidad. Esto es muy importante para lo que vamos a decir después. Los contenidos del inconsciente colectivo conforman lo que definimos como arquetipos. Podemos concluir que los contenidos del inconsciente personal son el conjunto de sentimientos y emociones que representan la intimidad personal del ser humano y que se nos manifiestan en forma de neurosis, psicosis y otros trastornos, mientras que los contenidos del inconsciente colectivo son los arquetipos. Aquí aparece de nuevo el concepto arquetipos. Entonces, para definir los arquetipos, Jung empezó a hablar ya diciendo, habíamos hablado de personas internas a diferentes niveles. ¿Qué quiere decir esto? Que como en el poema decía, en el interior del ser humano conviven una serie de personas, no somos uno, sino que somos muchos. Estas tienen diferentes preferencias y rechazos, así como determinadas tareas a desarrollar. Cada una de ellas tiene una cierta autonomía dentro de nosotros, pero todas acatan la soberanía del espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos compararnos con una república federal, con diferentes autonomías, que todas acatan una determinada ley federal, y Jung describió el síndrome de la personalidad múltiple del individuo cuando una de estas personas se independiza sin haberse puesto antes de acuerdo con las demás y no acata esa soberanía del espíritu. Entonces, al independizarse una o varias, se provoca una revolución dentro de nosotros y se produce la enfermedad que se conocía como el síndrome de la personalidad múltiple. Bien, Jung siguió diciendo, entonces, podemos ver estas personas internas a diferentes niveles dentro de nuestra psique. Serían personas de primer orden, que son aquellas que conocemos de nosotros mismos, que nos gustan, que aceptamos, que manifestamos hacia el exterior, porque como a nosotros nos gustan, le van a gustar a los demás, naturalmente, y entonces yo las muestro. A través de esas personas la gente me acepta, la gente quiere convivir conmigo, la gente me quiere. Luego vienen personas de segundo orden. Son otras que yo en realidad conozco, pero no me gustan. Y como no me gustan, esto correspondería al consciente reprimido, no las muestro. Y como no las muestro, las encierro dentro de mí. Pero claro está, estas personas tienen el mismo derecho a vivir que las otras que a mí me gustan. Y desde el interior están deseando salir al exterior y manifestarse de alguna manera, y si las reprimimos mucho, saldrán de forma explosiva y con consecuencias imprevisibles. Y después vienen personas que son ya por naturaleza inconscientes, que son personas de tercero y cuarto orden, con una diferencia, que las de tercer orden, como Jung definió, son aquellas que están para mediar entre las personas de primer orden y segundo orden y trabajan a nuestro favor, quieren trabajar en nuestra reconciliación interna con nuestras personas. Y luego, por último, personas de cuarto orden, que serían aquellas que lo único que quieren es sembrar la discordia dentro de nosotros. Y son lo que nosotros llamamos, quien no lo conoce, nuestro saboteador interno. Claro está, lo que nosotros etiquetamos como malo puede ser muy bueno, porque cuando me sabotea en este momento posiblemente es porque eso no es bueno para mí, pero eso yo posiblemente lo voy a reconocer muchos años más tarde. Bien, ahora la primera pregunta que se plantea, bueno, estamos hablando de personas internas, ¿cuántas personas internas tenemos? ¿Cómo podemos conocerlas? ¿Qué podemos hacer para identificarlas? El eneagrama habla de 9 tipos, la numerología también, hay muchos sistemas para identificar en realidad esos arquetipos, esas personas internas, pero hay una cifra que se repite en muchos sitios, y es, por ejemplo, el número 12. El número 12, por ejemplo, Jesucristo no eligió por casualidad 12 apóstoles, y ahora dentro la astrología reconoce 12 arquetipos fundamentales distribuidos en 12 casas. Para los mayas el 13 es la integración de 12, los caballeros de la tabla redonda eran 12, y podíamos poner más ejemplos. O sea, que podemos partir
no de 12 personas, sino, ya veréis a dónde vamos a llegar, sino de 12 grupos de personas afines entre ellas, posiblemente, que constituyen estos arquetipos. ¿Cómo identificar estas personas internas? Pues ya os tengo que decir, desde el principio, Jung usó la astrología para identificar las personas internas. Porque, como es cierto, la astrología es una forma objetiva de ver 12 arquetipos dentro de nosotros que en sus combinaciones provocan la múltiple personalidad, la diversidad del individuo. Entonces, Peter Orban llegó un poquito más adelante y dice, bueno, vamos a ver, pregunta, si los arquetipos son todos iguales, como dice Jung, ¿por qué en unos causan trastornos y en otros no? ¿Por qué en unos me están continuamente manifestándose, se están continuamente manifestando en neurosis, en psicosis, y en otros pues están muy tranquilos y no hacen nada? Entonces ahí tiene que haber algo más. Entonces él definió, junto con los niveles de Jung, un nivel más inferior, lo que él llamó los protoarquetipos. Este nivel son los 12 arquetipos puros que tienen todos una característica fundamental igual para todos los seres humanos. Incluso desde que el primer ser humano existió en la Tierra, ya tenía estos 12 arquetipos. Y estos 12 arquetipos no han cambiado nada en los 3 millones y pico de años que existe el ser humano. Siguen estando exactamente igual como el primer día. Tienen una cualidad base, que después veremos a ver cómo son, que es igual para todos los seres humanos. Entonces, la primera la hemos contestado ya. La segunda pregunta que yo intercalaría ahí es, ¿por qué elegir la astrología? Y porque yo sé que esto le puede extrañar a muchos, por el falso concepto que existe de lo que es la astrología. La astrología es en realidad la primera ciencia que conoció la humanidad. Lo que ocurre es que en el curso de los tiempos, por malas prácticas, se ha ido desacreditando, lo mismo que muchas veces en muchos sitios escucho que las constelaciones también están desacreditadas por una mala práctica. En realidad, la astrología intenta solamente responder a una pregunta: ¿cómo puedo yo autoconocerme a mí mismo a través de la bóveda celestial que tengo aquí a mi alrededor? Eso es lo único. Los planetas, los cuerpos físicos de los planetas no nos influyen absolutamente para nada, pero su posición en el momento de nacimiento me indica, en el momento de mi nacimiento, una determinada constelación energética. De eso se trata. Por eso yo, la frase mía favorita es que muchísimos practican la astrología y pocos la han comprendido. Siguiendo con esto, ya tenemos cómo conocer nuestras personas internas arquetipos, ya he dicho cómo, por qué la astrología, y además voy a citar de nuevo a Jung, cómo defendía él el uso de la astrología para identificar nuestros arquetipos. Él dice, todos sabemos que la ciencia empezó con las estrellas y a través de sus movimientos descubrió la humanidad los factores determinantes del inconsciente, lo que llamamos dioses, en realidad esos dioses griegos de la mitología, por ejemplo, y al mismo tiempo las entrañas gentiles características de la rueda zodiacal, que representan una completa teoría del ser humano. Esto fue el gran acierto de Jung. Por información, os voy a decir que hay muchos tipos de astrología. La primera es la astrología natal, que es la rueda que se confecciona a través del momento del nacimiento, la hora, el lugar y la fecha. Esta sería la base sobre la que yo tengo que seguir trabajando, igual qué tipo de astrología practica, es absolutamente necesaria. Después viene la astrología agrícola, que se dice que posiblemente fue la primera que el ser humano aplicó al conocimiento de la tierra, cuándo es mejor arar, cuándo es mejor sembrar, cuándo es mejor recoger la cosecha. La astrología predictiva es la que menos me interesa a mí, la que leemos en los periódicos todos los días, lo que me va a pasar hoy o lo que me va a pasar mañana, no me interesa en absoluto. La astrología de la decisión, mucha gente antes de fundar una empresa o antes de comprar una casa, pues van y le dicen al astrólogo, dime qué día tengo que comprarla para que haya una buena configuración energética, tampoco me interesa. La astrocartografía, a través del mapa mundi, en qué sitios de la Tierra yo puedo realizar, dónde voy a encontrar mi amor ideal, también no olvidémonos de ella.
Yo llegué a la astrología a través de la astromedicina. Y esto sí que me interesó, porque descubrir que cada signo del zodíaco tiene órganos asociados hace que para el preconocimiento de una enfermedad o de un paciente sepamos cuáles son sus órganos sensibles. No me quiero extender más aquí, porque la que nos interesa hoy es la astrología arquetípica o psicológica, que es la que utiliza los 12 signos del zodíaco para identificar esos 12 protoarquetipos y después, según las combinaciones, todas sus combinaciones y todas sus formas de manifestarse. O sea, la astrología arquetípica con sus 12 signos vistos y sus combinaciones, como personas internas individuales, puede ser muy útil para identificar nuestras personas internas. Y esto es lo que yo quería presentar aquí un poquito en los trabajos de Peta Orban, Ingrid Sinel y Thea Vela en su libro Símbolon, el juego del recuerdo. Estos autores dijeron, muy bien, cuando yo veo una carta natal, los que la conocéis, todos habéis visto en algún momento una carta natal, yo veo ahí una serie de símbolos, una serie de segmentos en un círculo. Si conozco los símbolos, empiezo a aplicarle a cada símbolo unas determinadas cualidades, pero es algo inerte, no tiene vida. Y por eso estos autores, sobre todo los dos primeros, se plantearon, ¿y si los plasmamos en imágenes? ¿Y si las características energéticas de estos 12 arquetipos las transformamos en imágenes? Y entonces empezaron, junto con la pintora Thea Beller, en un trabajo que ha durado cerca de 20 años, antes de publicarse, antes de terminarlo, se reunían con la pintora, mira, píntame el arquetipo del guerrero, del Aries, ahora los vamos a ver los 12. Bien, ¿cómo es? Pues mira, el guerrero tiene estas y estas características. La pintora se iba y una semana más tarde llegaba, mira lo que he pintado, pues mira, esto no me gusta, modifica esto. Y así, una vez pintados los 12 arquetipos, vamos a combinarlos. ¿Qué pasa con el arquetipo 1 cuando se junta con el 2? Y así surgieron 78 imágenes que tienen una potencia enorme para nuestro autoconocimiento. Para mí fue un descubrimiento. Cuando yo conocí a Peta Orban, yo llegué allí para hacer un seminario o una formación en hipnosis, en hipnoterapia, y me encontré con que en un momento dado me presenta sus imágenes. A mí me cautivaron desde el primer momento. Hace ya casi 20 años que las vengo usando y la verdad es que cada vez conozco algo nuevo de mí mismo a través de estas imágenes. Este es el libro del que hablábamos, Símbolo del juego del recuerdo. Estos son ejemplos de imágenes. Aquí tenemos, por ejemplo, la imagen, la carta esta se llama la marioneta, la regente, la penitencia, la familia, el destino, el ave fénix, y eso va. No me voy a extender aquí porque no es el tema de... Y estos son los 12 arquetipos. Estos 12 arquetipos yo creo que todos podemos reconocerlos dentro de nosotros, que están identificados por los signos del zodiaco de Aries a Piscis. El primer arquetipo sería el del guerrero, que representa la fuerza vital en su cualidad básica. Quiere decir, todos estos arquetipos tienen una cualidad básica. Lo que ocurre es que cuando suben al siguiente nivel del inconsciente colectivo, ya se modifican, se visten de una manera determinada y unos desarrollan cualidades negativas y otras cualidades positivas dentro de la cualidad básica. Después tenemos el arquetipo de la servidora, de la amante, o sea, el arquetipo de el amor por la naturaleza, el amor por lo físico, el cuidado personal, la atracción personal, el comunicador, todos tenemos un comunicador, la madre, el hijo dentro de nosotros, el padre, el rey, el ego, el poder, la servidora, la pareja, la búsqueda de la pareja, el diablo dentro de nosotros, en forma de seductor, que siempre nos incita a hacer cosas que no queremos y nos incita a hacer un pacto. Todos, creamos o no, en algún momento de nuestra vida hemos hecho un pacto con él. Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta muchas veces. El predicador, que es el que se pregunta de dónde viene, qué significa y empieza a desarrollar creencias filosóficas y religiosas. El maestro, que es el que dice, para vivir en la tierra hay que cumplir determinadas normas, determinadas leyes para que todo esto funcione. Serían las leyes sistémicas, por ejemplo, estarían en manos suyas. El bufón, que es el que dice, todo esto es ridículo, yo quiero cambiar el mundo. Y por último, el ángel, que es el que ya no es físico, sino que sería el espíritu del que vinimos y el que regresa después de la muerte. Estos serían los 12 arquetipos, sin extenderse más.
Ejemplos de combinaciones. Por ejemplo, cuando el guerrero, la fuerza vital, el agresor, se une al predicador, el predicador tiene sus ideas religiosas y quiere convencer a los demás de que son las verdaderas. Se une al guerrero y surge la figura de la Guerra Santa, tema muy actual. Otro ejemplo, para que veáis cómo funciona esto, cuando el guerrero y la madre y el niño entran en contacto, el guerrero activa la rebeldía del niño y surge el arquetipo del niño terco, el niño rebelde. Y un último ejemplo, cuando el rey, que no está hecho para mandar, pero no para trabajar, se ve confrontado con la rutina diaria, con trabajos tediosos, termina enfermando y aparece el arquetipo del rey enfermo. Estos son 3 ejemplos. Bien. Ya, ¿cómo podemos usar? ¿Cómo voy de tiempo? ¿Vienes? A ver. Ah, muy bien. Vamos estupendamente. Vamos estupendamente. Es que hemos empezado antes, ¿no? Vale. Sí. Fantástico, fantástico. Nos va a quedar mucho tiempo para preguntas. Vamos a ver. Uso de las imágenes en terapia. Hay varias formas de hacerlo. Primero es, si yo tengo conocimientos de astrología, conocimiento profundo de astrología, puedo confeccionar, y de hecho a mí me sorprendió en Estados Unidos que la mayoría de los psicoterapeutas, de los psicólogos lo hacen, confeccionar la carta natal y mostrarle al cliente ya no su carta natal ni explicarle sus cualidades, sino mostrarle sus imágenes, que no es lo mismo. Tanto cliente como terapeuta reciben así una información valiosa que puede acortar sensiblemente cualquier tipo de terapia. Vamos a volver ahora a las diferentes personas. Hablamos de las personas de primer orden, las que conocemos, que serían el consciente y el inconsciente individual. En el campo de las constelaciones, personas de primer orden serían mis amigos, las personas que yo quiero en el exterior, las que me gustan. Personas de segundo orden serían las que rechazo. O sea, aquí estaríamos moviéndonos a nivel de amigos, de compañeros de trabajo, de pareja-hijos, de padre-madre, y podemos ir hacia atrás. Y luego tenemos las personas de tercero y cuarto orden, y por último los protoarquetipos. Los protoarquetipos son los que yo os he enseñado antes. Vamos a ver ahora cómo, esto sería un uso en terapia con conocimientos de astrología, por supuesto. Pero, ¿cómo podría yo aplicar esto a las constelaciones? ¿Y necesito conocimientos de astrología para aplicar esto a las constelaciones? No. Necesito conocer la simbología de las cartas y conocer los temas que estas cartas manifiestan, los temas que se pueden presentar. Entonces, yo no diría cada vez más, pero con frecuencia, cada vez que una persona me plantea un determinado problema que me resulta un poco abstracto o que me viene la intuición, hazlo así, le hago que saque 3 cartas. La elección de las cartas es muy importante. ¿Cómo? Porque yo no puedo preguntar algo del futuro. Estas cartas, estas imágenes, solamente funcionan cuando yo pregunto desde mí mismo. O sea, si yo tengo un problema, tengo que preguntar qué persona interna mía está descontenta y me está causando este problema. Otra pregunta sería, ¿qué persona interna mía me puede ayudar a conciliar y ayudarme a ponerme en camino a solucionar el problema? Y otra carta, es una de las muchas formas de usar las cartas, hay muchas más, pero es simplemente la más plástica para mostrarla. Puede ser la solución. Para esto hace falta un pequeño momento de centramiento del cliente, de la concentración. Las cartas se ponen en abanico delante y se le pide que se deje llevar por su intuición, la mano izquierda, que es la intuición, la pase por las cartas hasta que una carta la llame y elige esa carta. Naturalmente que después me podéis preguntar, ¿y cómo es que se saca la carta correcta? Y yo repreguntaría, ¿cómo es que los representantes manifiestan energías de personas que no conocen? La pregunta tiene una tan poca respuesta como la otra. Lo que sí me dice a mí la experiencia es que la mayoría de las veces nos da un indicio magnífico.
Entonces, si hacemos sacar estas 3 cartas, elegimos representantes por las figuras que se nos han manifestado y otras que queramos añadir. Después de elegir los representantes, dejamos que la constelación suceda como cualquier otra constelación. Y cuando reconozcamos la dinámica, intentamos promover la solución. Os voy a poner un ejemplo de una constelación que hice recientemente con una tirada de cartas. Esta es una chica de 35 años que viene porque no quiere tener hijos de ninguna manera. Ella no quiere quedarse embarazada ni quiere tener hijos. Ella me cuenta que tiene un pánico cada vez de pensar que pueda quedarse embarazada cuando la regla se le retrasa 3 días. Entra en pánico absoluto de que pueda estar embarazada. Pero el marido quiere. Y como el marido quiere y quiere tener un hijo, tiene miedo de que la relación se rompa y quiere saber qué es lo que hay detrás de este. Y fijaos bien, me saca una primera carta que llama el impedimento. Esta carta se llama el impedimento, que es la figura de la Excalibur incrustada en la piedra, que solamente la persona que era suya la que podía sacarla. Y por mucho esfuerzo que hagamos en sacarla, mientras no entendamos, no seamos nosotros el rey Arturo, no podemos sacarla. Segunda carta, me saca el aborto, una carta que se llama el aborto. Y como tercera carta, más claro, imposible, me saca madre-niño. Bien, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hago yo? Elijo representantes, primero por el impedimento, otro representante por el aborto, un representante por la madre y otro representante por la niña, puesto que se trata de una clienta. Yo en estos casos, como casi siempre, no le digo a los representantes qué figuras representan o quiénes son. Los saco en el absoluto anonimato. Los saco, los toco y le asigno el rol en silencio, centrándome en el rol que les doy. Y después les digo que, después de un momento de reflexión, que se muevan, que se coloquen como ellos quieran. ¿Qué ocurrió en esta constelación? Después del momento este de reflexión, cuando di libertad de movimiento, inmediatamente impedimento y aborto se abrazan en un abrazo estrecho e íntimo. Y la figura, la que representaba madre y niño, están a distancia, mirando ese abrazo, llorando y en pánico absoluto. Demostraban un pánico absoluto. ¿Qué? No, ahora mismo no. Entonces, elijo un representante por la madre real, sin decir quién es. También saco a la madre real, inmediatamente que la madre real se queda mirando a la figura de la madre y de la hija en pánico y va y se abraza al impedimento y al aborto. Entonces revelo la identidad de los estos y le digo, ¿qué pasa? Dice, veo que mi miedo tiene que ver con un aborto, pero no sé de quién. Seguramente que mi madre abortó. Digo, mira, cuidado, no despertemos sospechas por la energía de la constelación. Como vais a ver después, Berto nos va a decir que la energía de la constelación no se corresponde con la realidad siempre, pero puede ser que tenga que ver con el tema del aborto. Entonces ella consigo que se enfrente, su madre le dice, se vuelve y le dice, mi sufrimiento no tiene por qué ser el tuyo, otro indicio más de que ahí había algo, y le hago que diga, tu problema, tu destino no tiene que repetirse. Y en estos casos, para anclar esta situación, suelo elegir una figura por el destino. Y como el destino es siempre mucho más grande que nosotros, suelo hacerle que se suba a una silla, para que lo veamos desde abajo como una figura muy grande, ante la que hay que inclinarse y acatar esa figura. Bien, la mujer dice que ha entendido, que está en paz, que ya no tiene miedo. Fin de la constelación. Dice, entonces esto tiene que ver con aborto. Digo, no, mira, tú pregúntale a tu madre, la madre vivía, estaba perfectamente, pregúntale a tu madre si efectivamente conoce una historia de abortos en el sistema familiar. La chica se va. 10 días más tarde me llama, me dice, he hablado con mi madre. Y mi madre me ha contado que antes que yo tuvo 5 o 6 embarazos con abortos entre el 3.er y el 5.º mes. Querían tener hijos a toda costa, pero siempre entre el 3.er y el 5.º mes el embarazo se interrumpía espontáneamente.
Entonces los médicos le diagnosticaron abortos habituales y le dijeron: señora, usted olvídese de tener hijos porque prácticamente ningún embarazo va a llegar a término. Se fue llorando, el marido y ella llorando, pero tenían tantas ganas de tener hijos, dice: mira, vamos a intentarlo una vez más. Se quedó embarazada de nuevo. Desde el principio se consideró embarazo de alto riesgo, estuvo 7 meses prácticamente sin moverse de la cama, continuamente con amenazas de aborto, y al final, a los 7 meses ya provocaron el embarazo, nació una niña prematura, la clienta, que estuvo 4 semanas en la incubadora. Bien, aclarado, completamente aclarado el porqué. 6 meses más tarde me llama y me dice: estoy embarazada del 3er mes. Esta chica hoy ha dado a luz una niña completamente normal a los 9 meses sin ningún problema de aborto. Y yo le he recomendado que le diga, primero, que honre a sus hermanos mayores que no nacieron y que a su niño cuando crezca le hable de sus tíos que no nacieron. Hasta ahí el tema. Fijaos qué sencillo, llama la atención la forma tan directa que tenemos de llegar a la causa del impedimento a través de esta simplemente tirada de cartas. No digo que sin esto, en una constelación, no hubiéramos llegado exactamente al mismo punto, pero aquí se ve la forma directa y rápida de conseguirlo. Naturalmente que también podemos aplicar este trabajo a la terapia de constelaciones sin elección de cartas. Y entonces simplemente, cuando vemos que una constelación llega a un punto en que no podemos seguir porque la persona tiene que aceptar algo o reconciliarse con algo y dice: no estoy dispuesto a ello, normalmente todos sabemos que en ese momento no puedo seguir trabajando y la constelación se interrumpe. Entonces, desde un tiempo a esta parte, a mí se me ocurre sacar las personas internas que corresponden a las personas externas rechazadas en el exterior, partiendo del principio de que cualquier persona que yo rechazo en el exterior es un reflejo de personas internas mías que yo también rechazo. Y también aquí os voy a poner un ejemplo que en parte voy a leer, os digo por qué. Porque yo prácticamente cuando termino una constelación, la constelación está hecho el protocolo de la constelación, pero yo prácticamente me olvido de ella. Imaginaos que yo me fuera a acordar de todas las constelaciones que he hecho. Pero esta también es muy ilustrativa. Me viene un hombre que quiere constelar sus frecuentes rupturas en su relación de pareja. Ninguna le cuaja. Me dice que los padres viven, que están juntos y están unidos. Él es el menor de 2 hermanos, tiene un hermano mayor. Me cuenta que su hermano mayor es drogadicto y asocial completamente. Él es una persona muy bien situada económicamente y de un nivel universitario. Bien, digo, bueno, pues vamos a elegir, hago una constelación normal, eligiendo al padre, a la madre, al hermano, y elijo un representante por todas las parejas rotas y elijo a alguien por él. De nuevo, sin revelar las identidades, en el anonimato les asigno los roles. Bien, cuando doy libertad de movimientos, el hermano está ahí muy contento. El padre no tiene ojos más que para el hermano. Él se sitúa entre el padre y la madre, separándolos a los dos, se une a la madre, se vuelve al hermano y le dice: te odio, no te puedo ver. Intenta que la madre no mire al hermano, intenta volver a la madre para que la madre no mire al hermano. Bien, cualquiera de los que estáis trabajando con constelaciones sabéis que aquí le decimos: mira, la solución tuya está, tú estás ocupando el puesto de tu padre, estás usurpando el puesto de tu padre con tu madre. Lo que tienes que hacer es ponerte más cerca de tu padre, aceptar a tu padre, tomar a tu padre y tomar a tu hermano. Y me dice que me olvide del tema. Entra en una explosión de rabia y que me olvide del tema. Entonces es el momento en que en otras circunstancias yo interrumpo la constelación. Pero entonces se me ocurre
digo, voy a sacar el arquetipo padre interno suyo y el arquetipo hermano como personas internas suyas. Sin decir quiénes son, saco las dos figuras, y cuando saco a las dos figuras, toda la rabia que él tenía hacia el padre se vuelve, incluso tuve que evitar que le pegara a la figura de su padre y su hermano interno. Entonces le digo quiénes son quién. Se queda de piedra y se da cuenta de que está proyectando una rabia hacia su interior, hacia el exterior. Entonces el padre le dice al hijo, os quiero a los dos por igual, pero tu hermano necesita más atención. Y él puede en ese momento tomar al padre y a la madre. Ya veis también cómo el uso de las personas internas nos puede ayudar en la práctica de lo que yo llamo configuraciones arquetípicas. Nos puede ayudar a dar un paso más adelante de lo que en otras circunstancias hubiéramos ido. Bien, yo prácticamente termino diciéndoos que para mí el conocimiento de las imágenes arquetípicas ha sido un descubrimiento que llevo practicándolo, llevo desde hace muchos años, que me confortan, que me han enseñado mucho de mí mismo, que me han ayudado a conocerme como yo no esperaba. Ahora mismo, cuando tengo un disturbio emocional, me doy cuenta qué persona interna mía está hablando y me cuesta muchísimo menos trabajo contentarla y tranquilizarla que antes. Y nada más. Esto es lo que yo quería hoy presentaros y ahora pues tenemos tiempo para las preguntas que queráis hacer. Así que le agradecemos a Manuel. Me quedé antes con ganas de preguntarte, Manuel, si cuando sacas las cartas y estás con tus clientes, ¿cómo las introduces para que no parezca adivinaciones o para que no parezca tarotismo o esoterismo? Sí, mira, gracias. La pregunta es muy importante. Lo primero que yo digo es que esas cartas no sirven para adivinar ni para predecir, que son fundamentalmente, radicalmente diferentes de las cartas del tarot, que solamente nos muestran algo de nosotros mismos, ponen en imágenes algo de nuestro interior que se está manifestando y no sirven absolutamente para predecir. Esa información la doy. Y ya simplemente en la instrucción de la forma de preguntar, nunca se pregunta qué me va a pasar, qué va a suceder, sino la pregunta siempre es qué se está manifestando de mí mismo con este problema.